Hola, existen tres formas de determinar los parámetros lambda y mu. El primero es obtener lambda y mu desde tablas, desde datos estadísticos de alguna base de datos. La segunda forma es mediante la consulta a personas expertas, al menos en el sistema o en el proceso que se está analizando. Y una tercera forma es hacer trabajo de campo. En este trabajo de campo lo que debemos hacer, y con cronómetro en mano, es tomar la hora de arribo de cada entidad del sistema. El segundo paso, debemos calcular la hora en que el usuario inicia a ser atendido, y como último toma de datos debemos tener la hora en que el usuario finaliza de ser atendido. Una vez preparado el trabajo de campo, nosotros podemos ya en mesa preparar las tablas como se muestran a continuación, tanto para llegada como para salida. Para la estimación de parámetros entonces tenemos estos cuadros tanto en la mañana como en la tarde. En este ejemplo, el comportamiento de los clientes, tanto en la mañana como en la tarde, es bastante similar, por eso es que se ha tomado de la siguiente forma. Se ha construido un intervalo de 5 minutos y se ha procedido con el trabajo de campo a escribir cuántos clientes por intervalo de 5 minutos llegan al sistema. En este caso nos dice que entre las 8:55 y 9 de la mañana llegó un cliente al sistema. En esta otra muestra tenemos que ningún cliente llegó entre las 9 y 9 y 5, que es el segundo intervalo. En el tercer intervalo nuevamente llegó un cliente en ese periodo de tiempo. Y así sucesivamente. Contamos aquí el número de clientes que llegaron en el periodo de 80 minutos y obtenemos un lambda inicial que equivale a 12 clientes por periodo de 80 minutos. Igual procedemos en la tarde, ¿no?, donde nos muestra que llegó un cliente en un intervalo de 5 minutos, el siguiente intervalo también siguió llegando uno y así sucesivamente, donde determinamos que hubieron un total de 18 clientes en la tarde en un periodo de 80 minutos. Continuamos así en el segundo día, que tiene semejante comportamiento al día anterior, y un tercer día que tiene semejante comportamiento a los 2 días anteriores. En cada uno de los casos se ha extraído un lambda promedio y podemos hacer una tabla de resumen del primer día, segundo y tercer día, tanto en la mañana como en la tarde. Estamos sacando aquí valores parciales y obtenemos un lambda promedio de promedios que equivale a 0.195 personas por minuto. Para las salidas igualmente procedemos a elaborar nuestras tablas, donde podemos decir que aquí la primera persona demoró 3 minutos con 26 segundos, la segunda persona demoró 3 minutos con 38 y así sucesivamente. Podemos hacer un cálculo inmediatamente promedio y sacamos el número de personas por minuto como son atendidas en promedio. Bien, pero si hemos estimado lambda y mu, debemos comprobar si los arribos están siguiendo una distribución de Poisson y las salidas están siguiendo una distribución exponencial. Para ello aplicamos la dócima de hipótesis con bondad de ajuste. Vamos a ver que tenemos aquí el número de muestras, por
periodos de 5 minutos. Esto podemos ir aquí a las llegadas. Justamente es la copia de estos datos para el primer intervalo y hacemos aquí un pegado. Y así sucesivamente hacemos para cada uno de los datos. Aquí hemos colocado entonces las seis mediciones efectuadas con el trabajo de campo, donde nos dice que hay en total 93 clientes en todo el periodo. Aquí está apareciendo la suma y sacamos un valor promedio. Este valor promedio corresponde justamente a los 93 clientes en 96 intervalos. Es decir, nos está saliendo un promedio de 0.96875, con el cual nos va a servir para determinar la frecuencia teórica según Poisson. Entonces aquí vamos a ver que tenemos llegadas, ¿no? La variable aleatoria puede tomar valores de 0, puede tomar valores de 1, puede tomar valores de 2, puede tomar valores de 3. Pero ¿cuántas veces se repite el 1? Si contamos, vamos a obtener que la variable aleatoria se repite 43 veces. Es decir, tiene una frecuencia de 43 en todos los datos que me han servido para el muestreo. Igual se ha procedido para ver cuántas veces se repite el valor de 0 en los 96 datos. Y vemos que el valor 0 tiene una frecuencia de 32. Igual procedemos para el valor de 2, que nos dice el valor de 2 se repite con una frecuencia de 13 veces. Los valores 4 y 5 ya no aparecen. Entonces tiene una frecuencia 0. Con esta frecuencia nosotros ya podemos calcular la probabilidad real que justamente hemos observado. Esto vendrá a ser igual a esta frecuencia absoluta entre el total de datos que tenemos. Aquí nos dice que la frecuencia relativa, es decir, la frecuencia real, la frecuencia observada es igual a 0.3333. Igual hacemos con el siguiente dato que nos dice es la frecuencia absoluta de 43 sobre 96 datos observados. Eso nos da 44,79. Y seguimos de similar manera en las siguientes celdas. ¿Cómo calculamos Poisson teórico? Uno es introducir la función que describe la distribución de Poisson. En todo caso, estamos aquí aplicando Excel y nos dice este es igual al valor de la variable aleatoria como primer parámetro, segundo parámetro la media. En este caso estamos seleccionando la media de los datos observados y 0 nos está indicando si es acumulada o no. Así procedemos con los siguientes casilleros de igual manera. Y ahora sí podemos comparar la probabilidad observada, la probabilidad real versus la probabilidad teórica, la probabilidad de tablas. Aquí estamos viendo que justamente cuando se hace 5, la probabilidad de Poisson, ¿cierto? La probabilidad de Poisson acumulada
se acerca a la unidad. Bien, con esto ya puedo yo hacer un pequeño gráfico de cómo se está comportando tanto los datos reales versus los datos teóricos. Aquí procedemos aquí entonces a insertar un gráfico como el de dispersión con líneas suavizadas y marcadores para verificar qué tanta diferencia hay entre unos datos y los otros. Vamos a ver, si lo tenemos, observamos que ya se ha graficado entonces una distribución real, la que hemos estado observando, hemos realizado a través del trabajo de campo, versus una distribución tipo Poisson, que está denotando una distribución teórica, una distribución de tablas. Vemos que la distribución de Poisson tiene una media cercana a la unidad y la real también tiene una media cercana a la unidad, que es igual a 0.96785. Evidentemente hay una diferencia que es bastante pequeña entre la distribución real y la distribución teórica. Para ello nosotros vamos a aplicar la prueba de chi cuadrado. Aplicando la prueba de chi cuadrado, entonces vamos a ver cómo la aplicamos. Y aquí vemos una pequeña tabla donde podemos ver la diferencia entre la frecuencia real y la frecuencia teórica. Es decir, aquí hacemos una columna que difiere entre la frecuencia real y la frecuencia teórica. Igual procedemos para lo siguiente. Evidentemente algunos valores saldrán negativos. En esta siguiente columna, esa diferencia la elevamos al cuadrado. Y actuamos de igual forma para las siguientes celdas. La tercera columna, vamos a dividir cada uno de esos cuadrados de la diferencia entre la frecuencia teórica. Ahí está la frecuencia teórica. Estamos dividiendo la celda anterior entre la frecuencia teórica. Fíjense. Y obtenemos, ahora sí, podemos obtener la sumatoria de todas las diferencias entre la frecuencia real y la frecuencia teórica elevado al cuadrado sobre la frecuencia teórica. Esa sumatoria nos da 0.061581. Vamos a comparar este chi cuadrado, este chi cuadrado, en este caso, observado frente al chi cuadrado de tablas. Para ello hacemos uso de la tabla que se les ha acompañado a las presentaciones y podemos observar aquí que realmente si tenemos cuatro marcas de clase, estamos aquí con una confiabilidad de 0.9, vemos que nuestro chi cuadrado de tablas es igual a 1.064 y nuestro chi observado es 0.0615. Como nuestro chi observado es menor que el chi de tablas, entonces concluimos que nuestra distribución se comporta como una distribución de Poisson.